Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, bueno, entonces antes de empezar voy a darles las siguientes indicaciones que son para la actividad de las aplicaciones de orden superior. En la pestaña de aplicaciones de orden superior se van a la parte de abajo y ahí encuentran el trabajo, ¿sí? Esta vez no van a hacer ningún video, van a hacer un trabajo. Ya les envié, creo que el martes, si no estoy mal. Sí, sí. Ayer les envié la retroalimentación, sí, creo que fue ayer. Sí. Ayer les envié la retroalimentación de los videos que presentaron, la nota y algunos comentarios que les hice acerca de las actividades. Ahora lo que van a hacer es un trabajo, digámoslo así, es como muy parecido a la actividad del video, pero solamente contra un trabajo, ¿listo? Esta vez no van a ser modelos lineales y no lineales, sino que solamente van a ser modelos lineales, ¿listo? Van a haber 2 ejercicios de modelos lineales. Uno que tiene que ver con sistema masa-resorte y el otro que tiene que ver con circuitos, ¿listo? Los 2 son modelos lineales. Para ambos modelos les voy a asignar ejercicios, ¿sí? Entonces, 1 y 1, ¿bien? Para eso necesito que me envíen nuevamente un correo diciéndome cómo va a ser su grupo y yo les devuelvo el correo asignándoles los ejercicios, ¿listo? ¿Qué van a hacer? Van a hacer un trabajo escrito a computador, ya sea PDF, ya sea en Word o ya sean diapositivas, como quieran organizar la información, la organizan, ¿listo? La idea es que por cada ejercicio que yo les dé, entonces van a hacer teoría del sistema masa-resorte, el ejercicio que les correspondió. Hay 3 movimientos en sistema masa-resorte, amortiguado, no amortiguado, forzado, entonces según sea el ejercicio que le corresponda, y va a ser la parte teórica del sistema masa-resorte que le toque y desarrollo del del ejercicio. Entonces, eso con respecto al primer ejercicio. El segundo ejercicio, que es de circuitos, entonces igual. El modelo de circuitos que le tocó, ya les doy la palabra, y el desarrollo del ejercicio, ¿listo? La idea no es que vayan y copien del libro la información. Obviamente allá la van a sacar, pero pues la organizan bien, hacen un resumen, presentan la información bien, ¿sí? No es como que cogieron un pantallazo y pegaron allá la esta y listo, ¿sí? El trabajo igual en grupos de 4 personas máximo y los entregables son documentos en estas posibles extensiones. Y tienen plazo de entrega el 10 de octubre hasta las 23:59. ¿Listo? Entonces, la sección del libro de SIL que tiene estos modelos es la 3.8. ¿Listo? La sección 3.8. De allá les voy a asignar los ejercicios. ¿Listo? Ahora sí, Ricardo iba a preguntar algo. Profe, mi pregunta es como, pues digamos, la primera parte que decías de la teoría, entonces tendríamos, por ejemplo, si es una ecuación que vamos a usar después para hacer el ejercicio, digamos, despejarla, digamos, cómo se halla esa ecuación. Por ejemplo, como les decía, el tema del sistema de las aplicaciones lineales tiene lo siguiente. Entonces, les muestro aquí dónde está la sección donde van a hacer el ejercicio. Acá. Entonces, sección 3.8 tiene modelos con problemas de valor inicial. Entonces, sistema masa-resorte, 3 tipos: movimiento libre no amortiguado, movimiento libre amortiguado y el movimiento forzado. Y por último, circuitos en serie. ¿Listo? Cada uno de ellos tiene una teoría. Entonces, si uno se va a la sección 3.8 y busca la teoría, vamos por acá, hacia atrás.
Esta no es, esto es vigas, sección 3.8. Entonces ahí están muy claras las secciones acá. Entonces, si a usted le tocó un ejercicio de movimiento libre no amortiguado, ¿de dónde sale la ecuación diferencial? De la ley de Hooke, ¿listo? Segunda ley de Newton, explican eso, o sea, es esa parte la que pues tienen que explicar. Acá viene movimiento libre no amortiguado. Presentan la ecuación diferencial, la resuelven, hacen su, bueno, la pueden resolver de forma general o la pueden resolver de forma particular con su ejercicio. Ahí sí no hay lío, ¿bien? Fíjense que la información la están presentando aquí toda como en un párrafo. Pues ahí está donde yo les digo que no vayan a presentar tal cual como está ahí, ¿sí? Después viene el tema de sistemas resorte con movimiento libre amortiguado. Bien, entonces nuevamente viene de allá de estas leyes, cómo sale la ecuación, presentan esa parte teórica, ¿listo? Y presentan su ejercicio. Si les correspondió más a resorte con movimiento forzado, entonces, ¿qué diferencia hay? Pues obviamente entre las tres hay unas diferencias, ¿no? Y finalmente hay una parte de circuitos en serie, ¿sí? Entonces, el tipo de circuito que le correspondió a usted, ¿sí? Y hace la explicación de dónde sale pues la ecuación diferencial, explican esa parte y hacen el ejercicio, ¿sí? No necesito que sean páginas y páginas de teoría, sino que pues ustedes tienen que leer para poder enmarcar el ejercicio. Entonces, eso es lo que quiero que muestren, la lectura previa que ustedes hacen para poder desarrollar su ejercicio. Uno no hace un ejercicio lanzándose a mirar, sino pues mira sobre qué trata el ejercicio, lee y dice, ok, ya tengo idea, voy a desarrollar el ejercicio, ¿sí? Entonces, esa es la idea de esta actividad, ¿bien? Hay bastante información, lo que de pronto a veces no pasa con los modelos no lineales, que de pronto no hay tanta información, pero pues todos esos modelos lineales vienen de alguna ley, de algún fenómeno, ¿sí? Lo que pasa es que pues hay que investigar. Pero pues bueno, esta ya está bien clara, en la sección es la 3.8, y pues ese es todo el trabajo que tienen que hacer. Para los que hicieron la actividad del video y les quedó pues bien o no tuvieron nada que, digamos como ninguna observación de pronto grave, pues es tal cual como el video, solamente que ahora pues escrito, ¿sí? Escrito organizado en un documento PDF o en un documento de Word, o puede utilizar diapositivas también si quiere. Las diapositivas tienen la ventaja de que son un poco más visuales y puede organizar una información de manera un poco más, digamos, no como tan monótona de pronto, ¿sí? Entonces podría ser una buena opción. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces lo de las diapositivas, pues es opcional, o digamos también podríamos manejarlo a mano, o de No, pronto esa es... computadora. Ah, ¿esa computadora? Sí. Ok, Sí, esta vez voy a colocar esa condición, es la única condición que voy a colocar. listo, profe. Listo. Bien, bueno, entonces vamos ahora sí a ver lo que estábamos. A ver, ¿qué pregunta tiene? Se les envía el correo institucional, Juan. La retroalimentación se les envía a cada integrante del grupo, ¿sí? Les envía la retroalimentación al correo institucional. Bueno, entonces la clase pasada vimos un teorema, ¿cierto?
que me permitía calcular la transformada de funciones de la forma e a la t por una función, donde esa función pues yo le conocía la transformada, ¿listo? Esas funciones, digamos, bueno, esa propiedad se llamaba la propiedad de traslación en el eje S. ¿Bien? Entonces, quedó pendiente porque hicimos pues varios ejemplos, pero no hicimos ejemplos como tal de un ejercicio de problema de valor inicial, no hicimos de ese tipo. Entonces, bien, pues vamos a hacer por lo menos uno para ver este tipo de teoremas. Uno no se los va a encontrar, digamos, el ejercicio puede que sí le diga, como puede que no, que usted lo tenga que usar sin saber que tiene que aplicarlo, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tiene que saber en qué momento aplicarlo y cuándo aparece ese teorema y pues hacer uso correcto del resultado, ¿bien? Entonces, vamos a ver cómo va apareciendo a veces esa información a la hora de hacer ejercicios. Entonces, vamos a complementar la clase de ayer, del lunes, con un ejercicio de problema de valor inicial. Entonces, 2A. Vamos a probar. Vamos a hacer este ejercicio, una ecuación diferencial de segundo orden. De la 3 y a la 2t. Y las condiciones iniciales están, bueno, ambas son iguales a 0. Y' de 0 es igual a 0. ¿Listo? Bueno. Entonces, pues, primero que todo, comenzamos aplicando transformada a ambos lados del igual. Ya voy a quitarme un poquito algunos pasos. De una vez voy a aplicar la linealidad que tiene la transformada de Laplace y esto me queda de esta manera. ¿Listo? Por aquí a un lado voy a sacar quién es la transformada de la segunda derivada, quién es la transformada de la primera derivada y quién es la transformada de la función t a la 3 e a la 2t. Entonces, la transformada de la segunda derivada, la derivada que aparece ahí es de segundo orden. Entonces, S aparece elevado al cuadrado, multiplicando la transformada de Y. ¿Listo? Y vamos bajándole el orden a la S. Entonces, ahora aparece S, Y de 0, ¿cierto? Primera condición, menos, ahora ya no aparece la S, porque si le bajamos el orden a la S, pues ya no aparece. Y' de 0, ¿listo? Y ahora escribimos la primera derivada. Entonces, la primera derivada, la S está elevada a la primera potencia, transformada de Y, menos Y de 0. ¿Sí? Conocemos cuáles son los valores iniciales. Ambos valores iniciales son iguales a 0, entonces este término se va, este también, y este también, porque esto es 0, esto es 0, y esto es 0. ¿Bien? Entonces, listo. Ahora, ¿quién es la transformada de e a la 3t por e a la 2t? ¿Cuál es la transformada de esa función? La transformada de t a la 3 desplazada S menos 2. Ok, listo. Es la transformada de t a la 3, solamente que sufrió una traslación. Entonces recuerde cómo colocamos eso. Es la transformada de t a la 3, solamente que la vamos a trasladar S menos 2. Entonces, la transformada de e a la 3t es
3 factorial sobre S a la 4. Pero como hay una traslación, entonces es S menos 2 elevado a la 4. Teorema que vimos en la clase pasada. ¿Bien? Ahora, ¿qué queda? Pues simplemente reemplazar en la ecuación diferencial, lo que estábamos haciendo aquí. Entonces, la transformada de la segunda derivada nos quedó simplemente S cuadrado transformada de Y. Menos 4 que multiplica la transformada de la primera derivada, que sería menos 4S transformada de Y. Más 4S transformada de Y. Y la transformada del lado derecho, pues da 3 factorial, que es 6 sobre S menos 4 a la, perdón, menos 2 a la 4. Eso. Ahora, ¿qué hacemos? Despejamos transformada, o sea que eso nos queda transformada de Y. Y en este denominador nos queda S cuadrado menos 4S más 4 que multiplica a S menos 2 a la 4 y esto acá por 6. Bien. Por 6. Bueno, ¿qué podemos hacer ahí con esa expresión? Ya sabemos que tenemos que aplicar en el siguiente paso, tenemos que aplicar transformada inversa. Transformada inversa de todo esto. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para encontrar esa transformada inversa? ¿Profe, aplicar fracciones parciales? Ok. ¿Alguna otra idea? ¿Cómo puedo factorizar esa expresión? S menos 2. S menos 2. Y ahí ya no va a ser necesidad de usar fracciones parciales. ¿Por qué? Porque el denominador, mire que está multiplicado S menos 2 al cuadrado por S menos 2 a la 4. Entonces, en general va a ser S menos 2 a la 6. Y pues ahí ya no hay que usar fracciones parciales porque ya podemos usar de la tabla, ya podemos usar una transformada inversa. Entonces vean aquí, ¿cuál podríamos usar como transformada inversa? La 3. La 3. Pero ahí falta colocarle el 6 arriba. El 1, perdón. No, también se podría la 2. De hecho es la 2, ¿no? Porque vean que la 3 en el denominador. Sí. Eso sí, la 2, ¿no? Porque esa es la que tiene algún exponente, el denominador. Solamente que no es tal cual, ¿no? Ahí vemos claramente que ocurrió, que va a ocurrir una traslación. Entonces, hay que marcar eso, ¿no? Por notación, entonces uno puede escribir esto. 6 sobre S a la 6, pero a esto le hice una modificación. ¿Sí? Ok. Entonces, esto ya me va a indicar que por el teorema de traslación aparecerá en la respuesta E a la
2, ¿no? Porque aquí A es 2, E a la 2T, ¿listo? Pero ¿cómo debo arreglar esta expresión? Porque fíjense que arriba debe aparecer un factorial. ¿Cuál es ese factorial que debe aparecer ahí? Sería 3. ¿3 factorial o el número 3? 3 factorial. Debería ser 5 factorial. Fíjense que el factorial depende de que miro el exponente de la S, ¿no? Como dijo su compañero, miro el exponente de la S. El exponente de la S es n más 1. O sea que arriba debe estar el factorial n factorial. Entonces, como el exponente de la S es 6, el factorial debe ser 5 factorial. Entonces, pues sencillo. Yo le agrego ese 5 factorial, pero si se lo agrego, tengo que dividir por ese número. Entonces, arreglando la expresión, esto me queda 6 sobre 5 factorial por la transformada inversa de 5 factorial sobre S a la 6 y bueno, acá ya estamos listos para aplicar el teorema y la respuesta sería, ahorita revisamos cómo nos queda ahí ese factorial. Creo que esto queda, sería 4 por 5, un 20avo, porque esto es 2 por 3 por 4 por 5. Este con este queda 20. Un 20avo, ¿de quién? Entonces, como aquí aparece S menos 2, eso me indica que aparece la función E a la 2T. Y la transformada inversa de esta expresión, pues es T a la 5. T a la 5. Entonces la respuesta es un 20avo de E a la T, perdón, de E a la 2T, T a la 5. Bien. Bueno, entonces, fíjense que a veces cuando, inclusive si uno va a usar fracciones parciales, tiene que tratar de simplificar o de factorizar todo lo que tiene en el denominador para que así sea fácil usar fracciones parciales o como en este caso, que simplemente usamos propiedades de los exponentes para los factores del denominador. Y así la expresión pues ya la pudimos resolver. ¿Bien? Entonces, muchas veces vamos a encontrar este tipo de cosas que vamos a tener que aplicar, ¿cierto? Cuando la transformada inversa esté como trasladada, entonces usamos el teorema de traslación. Y cuando vaya a calcular transformadas directas y esté la función, una función exponencial multiplicando a otra, pues eso me indica también que puedo usar el teorema de traslación. ¿Bien? Bueno, digamos que era un ejemplo de cómo utilizar el tema de traslación ya pues como tal en un problema de valor inicial. ¿Listo? Bueno, vamos en camino a revisar o a ver el segundo teorema de traslación. Pero para primero que todo, necesitaremos entender o más bien estudiar unas funciones que se van a llamar o que se llaman función escalón unitario. ¿Listo? Entonces, ¿recuerdan ustedes las funciones definidas a trozos? ¿Sí? ¿Qué es una función definida a trozos? Pues una función que está definida como por pedacitos, como que de un intervalo está definida de una forma y en otro intervalo está definida de otra manera. Entonces, esas son las funciones definidas a trozos. ¿Y por qué traemos esto a colación? Porque las funciones escalón unitario son básicamente eso, funciones definidas a trozos. ¿Bien? Entonces, una función escalón unitario se define así, es una función que hagan de cuenta que esto puede llegar a simular una especie de switch. Antes de el A, ¿sí? El valor A, la función está apagada, ¿sí? O el LED está apagado o el bombillo está apagado. Y después de un A,
queda encendido. Entonces, el valor de la función escalón unitario es 0 o es 1. Es 0 antes de A y es 1 después de A. A veces ustedes van a encontrar que las funciones de escalón unitario a veces se denotan así. ¿Sí? A veces las encuentran denotadas así. Es simplemente notación. ¿Bien? Entonces, dicho esto, vea que aquí es muy importante A, porque a partir de A se enciende el switch o está apagado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este dibujito que tengo acá, ese dibujito, esa gráfica que está ahí abajo, es una función escalón unitario, ¿cierto? ¿Cuál es esa función escalón unitario? ¿Quién es A en ese caso? ¿5? A es 5, o sea que por notación esta función escalón unitario es t menos 5. ¿Sí? Está apagada la función hasta 5 y después salta a ser 1. ¿Bien? Se llama escalón unitario porque hagan de pues este dibujito se puede entender como un escalón. ¿Sí? Entonces aquí solamente hay un escalón. Sube de ahí a la otra función. Entonces hay un solo escalón, por eso se llama función escalón unitario. ¿Bien? Bueno, y uno se pregunta, pues ¿para qué me va a servir ese tipo de funciones? ¿Para qué creen ustedes que van a servir esas funciones? Pues toda función, o bueno, las funciones que sean definidas a trozos son funciones que voy a poder escribir en términos de funciones escalón unitario. ¿Bien? Por ejemplo, es aquí, funciones escalón unitario. Entonces, veamos esta función. Esa función. Bueno, voy a hacer este dibujito. Ya indico cuál es este valor. Esta función es la gráfica de una función f definida a trozos como la función que toma el valor de 0 cuando t toma el valor de 0 a 4 y para valor de t de 4 en adelante, la función toma el valor de, t al cuadrado. La función toma el valor de t al cuadrado. Entonces, esa función f yo la voy a poder escribir como una función escalón unitario. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que voy a poder escribir a f usando la función escalón unitario? ¿Qué es f de t? O sea, usando esa que simplemente vale 0 antes de cierto número y de ahí en adelante toma el valor de 1. Entonces, ¿cómo reescribiría f usando la función escalón unitario? Entonces, primero que todo, ¿cuál es la escalón unitaria a utilizar en este caso? Aquí es donde ocurre el cambio, ¿cierto? Entonces, pues necesitaré usar la función escalón unitario t-4, ¿sí? Porque ahí es donde va a ocurrir el cambio. En el intervalo de 0 a 4, vea que la función f es 0 y la función escalón unitario también es 0, ¿sí? Pero de 4 en adelante, f
es la función t al cuadrado. Entonces, bueno, t al cuadrado, y la función escalar unitario de 4 en adelante vale 1. Entonces, ¿cómo escribirían ustedes la función f usando esta? Esta solamente toma el valor de 0 o de 1, ¿sí? La función f vale 0 o t al cuadrado. ¿Cómo creen que la podemos escribir? Si yo escribo solamente esto, pues no estaría bien, porque sí estaría bien en el primer intervalo, pero para el otro no. Entonces, la función escalar unitario vale 1 de 4 en adelante. Entonces, ¿cómo hago que aparezca ese t al cuadrado? F de t es t al cuadrado por la función escalón unitario. En el intervalo de 0 a 4, ¿cuánto vale la función? Pues queda t al cuadrado por la escalón unitario, pero el escalón unitario en ese intervalo vale 0. Entonces, pues cualquier cosa por 0, pues da 0. Y de 4 en adelante, ¿cuánto vale la función? Pues la función escalón unitario vale 1, ese f vale t al cuadrado. ¿Sí? F vale t al cuadrado. ¿Bien? Entonces, fíjense que la función escalón unitario me sirvió para determinar esa función f. ¿Bien? ¿Por qué vamos a necesitar esto? Porque es que la idea es poder encontrar la transformada de f sin necesidad de utilizar la definición allá de transformada de Laplace, ¿sí? Entonces, por eso es que se trabajan las funciones escalón unitario. Bueno, otros ejemplos de función escalón unitario puede ser este, ¿sí? La función que está en color verde está apagada en el intervalo de 0 a 2, vale 0, pero en el intervalo de 2 para adelante, la función es una recta. Y pues esa recta es la recta con ecuación 14 menos 5t sobre 4. Entonces, pues como el cambio ocurrió aquí en 2, entonces utilizo la escalón unitario en 2, u de t menos 2, y pues multiplico a la ecuación de la recta por la escalón unitario, porque yo sé que de 0 para 2, pues escalón unitario vale 0. Y esta expresión por 0 da 0. ¿Listo? Y cuando pasa de 2, la función escalón unitario vale 1. Pues solamente me queda esa función de ahí. ¿Bien? Bueno, entonces, no solamente es para definir funciones que tengan un solo escalón, ¿sí? Nosotros podemos usar escalón unitario para funciones que tengan 2 escalones. Lo que pasa es que pues hay que hacerle algunas modificaciones, o más bien hay que escribirlo como suma o como resta de escalones unitarios. Entonces, otro ejemplo de función escalón unitario. Voy a colocarlo acá. Entonces vamos de 0 a 2. Después la función toma el valor de 4. Vamos de 2 a 7.
la función vuelve a caer aquí y ya continúa así. Entonces fíjense que hay dos escalones ahí, hubo dos cambios. Entonces esta función g de t, ¿cómo la vamos a poder escribir? Entonces g de t, la función g de t. ¿Cuántos cambios hay? 1, 2. O sea que vamos a tener que usar dos funciones escalón unitario. ¿Cuáles? U de t menos 2 y U de t menos 7. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señora. Profe, qué pena, es que por acá hay mucha interferencia. ¿Me repite la anotación esa? ¿Por qué UT menos 2 y UT menos 7? La notación de escalón unitario es esta, ¿no? O sea, que haya un cambio, ¿no? Unitario se define como, por ejemplo, esta, t, u de t menos 5. O sea, antes de 5 la función vale 0 y después de 5 la función vale 1. Esas son las escalón unitario. Ellas solamente toman el valor de 0 o de 1, ¿listo? Entonces, ¿qué quiero para este ejercicio? Esa función g la quiero escribir en términos de funciones escalón unitario. ¿Cómo hago eso? Como no puedo utilizar una sola función, porque si utilizo u de t menos 2, esa función solamente tiene un cambio y es en 2 y ya está. Pero nuestra gráfica G tiene dos cambios, en 2 y en 7. O sea que hay que utilizar dos funciones escalón unitario, que son en 2 y en 7. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Claro, yo no puedo simplemente dejarlas así sumadas y ya. Tengo que mirar si debo multiplicarla aquí por alguna constante o por alguna función, ¿cierto? Para que me dé precisamente la que tengo graficada ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar revisando. ¿Quiénes deberían ser esas constantes para que esa suma de las escalón unitario en realidad me den la función g? ¿Bien? Entonces, si yo les dijera, defínanme en esa función como una función a trozos, ustedes la escriben así, ¿cierto? 1, 2, 3. Tiene tres condiciones. En el intervalo de 0 a 2, en el intervalo de 2 a 7 y de 7 en adelante, ¿cierto? Entonces, de 0 a 2 la función vale 0, de 2 a 7 la función vale 4 y de 7 a 0 la función otra vez se hace 0. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar esos intervalos ahí como para que ustedes vean cómo debería colocar las funciones escalón unitario. Entonces, ¿cuánto debe dar la función aquí? Debe dar 0. En este intervalo la función debe dar 4. Y en este intervalo la función debe dar 0. ¿Listo? Ok. Pregunta, ¿cómo está la función escalón unitario t menos 2 en el intervalo de 0 a 2? ¿Cuánto vale la función t menos 2 en el intervalo de 0 a 2? Vale 0. Vale 0, ¿sí? Está apagada, por decirlo así. Entonces vale 0. Vamos aquí a dejar un cuadrito. ¿Qué cosa deberíamos colocar ahí? Veamos entonces ahora U de t menos 7. U de t menos 7 sabemos que está apagada antes de 7. O sea que en el intervalo de 0 a 2 la función vale 0. ¿Sí? Bueno, entonces, eso por ese lado. ¿Listo? Ahora, en el intervalo de 2 a 7, la función escalón unitario en 2 se activó, ¿cierto? Porque esta función se activa después de 2. De 2 en adelante. Entonces, esta función en ese intervalo ya vale
1, ¿cierto? Y la función escalón unitario en 7, pues sigue estando desactivada, ¿cierto? Sigue valiendo 0 porque no ha pasado, no ha superado el valor de 7. O sea, sigue valiendo 0. Profe, ¿vale 1 o 4? No entendí. No, la función escalón unitario. La unitaria, o sea, esta. ¿Sí? Esa vale 1. ¿Bien? Por ahora simplemente estoy colocando esos valores. Nuestra tarea será mirar qué valores debería colocar yo aquí en este cajón para que me dé la respuesta que tengo que tener aquí. ¿Sí? O sea, el ejercicio no ha terminado todavía. Ya vamos por partes. Cuando supero el número 7, ambas funciones están encendidas. Ambas valen 1. ¿Listo? Entonces, vamos a averiguar quiénes deberían ir aquí, ¿cierto? Para que esa multiplicación me dé 0. ¿Quiénes deberían ir aquí para que me dé esa multiplicación? Bueno, esa cuenta me dé 4. Obviamente esos son los mismos números, ¿no? O sea, no son 3 números diferentes o 6 números diferentes, no, es el mismo número. ¿Quién debería colocar en esta casilla? ¿Y quién debería colocar en esta casilla? ¿Listo? Profe, Entonces, ¿podría volver a explicar por qué en la parte 2 de 2 a 7 la segunda es 0? la función escalón unitario U de 7, ¿cómo se comporta? De 0 hasta antes de 7 ya está apagada. ¿Este intervalo cuál es? De 2 a 7. Entonces la función vale 0 o vale 1. Vale 1 cuando t supera o es mayor o igual que 7. El intervalo de 2 a 7 es la primera opción o la segunda opción para la escalón unitario. ¿Segunda? No, primera. El intervalo 2 a 7, este es 7, ¿cierto? Antes de 7 la función vale 0. Después de 7 vale 1. Ese intervalo que está acá, ¿en dónde está metido? ¿En el color amarillo o en el verde? El verde. No, en el amarillo. En el amarillo, perdón. Ajá, está antes de 7. Entonces, como está antes de 7, la función está apagada. Entonces vale 0. Entonces vea que esto se convierte en una especie de sistema de ecuaciones ahí. ¿Sí? ¿Quién debería ir acá? Fíjense que acá hay un 1 y acá hay un 0. Cualquier cosa que yo coloque en esta casilla, pues eso va a dar 0. ¿Sí? Entonces, ¿quién debería ir en esta casilla que está vacía, en la segunda ecuación, que está vacía para que el resultado me dé 4? Profe, una pregunta. ¿Por qué en el intervalo de 7 a infinito todo es 1 y 1? Vamos a verlo entonces así. Si están entendiendo qué es una función escalón unitario, o sea, esto es una notación, ¿sí? Eso es una notación. Señora. No. La función escalón unitario, o sea, todavía esta no la vamos a mirar, ¿sí? Todavía esa no la vamos a mirar, ¿sí? O sea, de hecho esa es la que yo quiero describir, ¿sí? Esa es la que yo quiero describir. Quiero poderla escribir como una suma de funciones escalón unitario. Entonces, por ahora no vayan a mirar G. Estoy mirando escalón unitario 2 y 7.
2 es tal que antes de 2 la función vale 0, después de 2 vale 1. Esta, antes de 7 está apagada, después de 7 está encendida. ¿Listo? O sea, profe, esa es la convención, ¿no? Antes Del número. Bueno, del número está apagada y después aprendida. Exacto, esa es la convención. Ok. Cuando tengan t de menos 4, t de menos 7, este numerito le va a decir a partir de dónde se va a encender, ¿sí? Las escalones unitarios solamente son ceros o unos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el ejercicio para nosotros? El ejercicio para nosotros es, escriba eso en escalón unitario, ¿sí? Pues usted no puede utilizar solamente la escalón unitario 2. ¿Por qué? Porque vea que 2 está apagada antes de 2 y se enciende de ahí en adelante. Entonces, pues usted no puede dejarla simplemente porque allá hay 2 cambios, en 7 y en 2. Por eso estamos utilizando 2 escalón unitario, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿quién debería aparecer aquí? Por ejemplo, si yo coloco aquí 4, si yo coloco ahí ese número 4, multiplicando el escalón unitario, entonces, en el intervalo de 0 a 2, ¿cómo queda? Pues 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. 4 por 1, 4, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, le coloco aquí a la función escalón unitario, la acompaño por el número 1, ¿qué pasa? Si me está describiendo la función g que tengo arriba, pues miremos. Entonces, si en esta casilla va, entonces veamos cuánto da esta cuenta. 4 por 0, 0, más 1 por 0, 0, listo. Esta salió, bien. Siguiente intervalo, 4 por 1, 4, más 0, 4, listo. Está bien. Siguiente, 4 por 1, 4, más 1, 0, más 1, 5. Pues, ¿qué pasó aquí? Si la función ahí debería apagarse. La función g, ¿no? No estoy hablando de los escalones unitarios, ya estoy hablando de g. Entonces ahí hay un lío, ¿cierto? ¿Qué numerito debería ir en esta casilla para que al final no tenga ese problema de que no me esté dando el valor que yo quiero? Menos 4. Menos 4. Si aquí aparece un menos 4, esto se hace 0 y se cumple, ¿sí? Pero ¿qué hay de lo anterior? Pues no pasa nada, porque ese menos 4 estaría multiplicado por 0 y eso siempre es igual a 0. Entonces, la forma de escribir a esto como una función escalón unitario es, bueno, como suma de funciones escalón unitario es 4 escalón unitario t menos 2 menos 4 escalón unitario t menos 7. ¿Sí está claro eso o hacemos otro ejercicio? Que creo que están como un poco confundidos. Profe, haga otro. Bueno, hagamos otro de 2 escalones y después colocamos uno más difícil con más escalones a ver qué pasa. Y este está fácil porque empieza en 0 todo, ¿sí? ¿Qué pasa si no empezamos en 0? Ahí esa sería otro ejercicio. Entonces coloquemos aquí. Vamos a hacer otros 2 escalones, pero entonces no voy a empezar en 0. Empecemos en 1. Y vamos a ver cómo funciona esto. Aquí tenemos a 3.
Después aquí saltamos a 2. Este es el escalón 5. Esto es 2. Y después caemos otra vez a 0. Entonces, primera cosa que ustedes necesitan saber es cuántos cambios hay, ¿sí? Hagan de cuenta que eso es como si estuviéramos saltando de una grada a otra. Entonces, 1, 2. ¿Qué funciones escalón unitario van a aparecer ahí? U de t menos 3, U de t menos 5. U de t menos 3 es una función que está apagada antes de 3 y se enciende después de 3. Escalón unitario en 5. Antes de 5 está apagada. Después de 5 está encendida. ¿Listo? ¿Qué pasa, por ejemplo? Esa es la función h de t, por ejemplo. Entonces ya sabemos que h de t va a ser como una especie de suma ahí de las funciones escalón unitario, solamente que tenemos que saber quiénes van a ser pues los valorcitos que las van a acompañar. ¿Listo? Entonces tenemos que averiguar esto. Eso es lo que tenemos que averiguar. Entonces les hago una pregunta. Cualquiera que sea el número que yo coloque en esas dos casillas, ¿qué va a pasar en el intervalo de 0 a 3? Si solamente dejo esa suma, ¿qué va a pasar? ¿Van a estar apagadas ambas? Ajá. ¿Y usted cómo necesita que sea su función en ese intervalo? 0. No. La función h, ¿cómo necesita que sea? 1. Entonces, ¿qué hacemos? Si ambas van a estar apagadas, así yo la multiplique por el número que sea, me va a dar 0 en esa suma. Entonces, ¿qué hago? Pues súmele 1 al principio. Empiece, como no está empezando en 0, sino está empezando en 1, pues empiece en 1. Súmale 1. Ah, listo. Entonces, si le sumo 1, ya va a estar encendida, ¿cierto? Porque la función escalón unitario, esta vale 0 y esta vale 0. ¿Sí? Aquí es donde tengo que averiguar quién debería ser la constante. Entonces, digamos que empecé haciendo trampa porque ya las funciones escalón unitario no me sirvieron porque ambas están apagadas y yo necesito que la función me valga 1. Entonces, listo, lo solucioné sumándole una constante. No pasa nada, está bien. ¿Sí? Ahora, paso al siguiente intervalo. ¿Cuál función se encendió en el intervalo de 3 a 5? Bueno, aquí es antes de 5, ¿no? U de t menos 3. Solamente se encendió la primera. La otra sigue apagada. Y usted ya lleva 1, ¿sí? Entonces, ¿quién creen ustedes que debería estar acompañando la función u de t menos 3 para que la función salte a ser 2? ¿Sí? Porque mira, acá la función, ya vimos esto. En este intervalo vale 1, ya lo cumplimos. En este debe valer 2. Entonces, ¿quién debería ir aquí para que valga 2? Fíjense que ya lleva sumado 1, que es la constante esa de ahí. Uno, ajá, sí, no estaba mirando el chat. Exacto, 1. Entonces,
Les pregunto, ¿afectan algo que aquí aparezca un 1? ¿Afectan algo para la línea anterior, o sea, para el intervalo anterior? ¿Afectan la respuesta de que aquí haya un 1? No, porque ahí la función escalar unitario estaba apagada. Entonces ahí no me importa que yo multiplique, va a seguir dando 0 ese término. Ah, bueno, listo. Entonces ya estamos bien. Pasamos al siguiente intervalo. En el siguiente intervalo la función escala unitario 3 y la 5 se encienden ambas. ¿Sí? Aquí usted ya tiene un 1, porque eso ya lo colocó arriba. ¿Quién debería ir en este espacio para que la respuesta sea, ya que la función aquí cae otra vez a ser 0? Para que caiga a 0. -2. -2, ¿cierto? Porque mire, 1 más 1, 2. Y necesita que dé de 0, pues -2. Si ahí aparece un -2, ¿afectan algo las líneas anteriores? No, porque la función ahí estaba apagada. Entonces, -2. ¿Cómo escribe esa función h en términos de las escalón unitario? 1 más escalón unitario en 3 menos 2 veces escalón unitario en 5. ¿Ya vamos entendiendo cómo funciona esto, la escalón unitario? Ya ahora sí se entiende. Listo. Entonces les voy a colocar aquí un último ejercicio donde tengamos un poquito más de escalones, a ver cómo funciona el asunto. Entonces vamos a iniciar nuevamente en otro número, en 2. Este es 5, por ejemplo. Saltamos después a 3. Después vamos a saltar por aquí a 4. Y después saltamos. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al ejercicio anterior. Ya, regálame un segundito, coloco esto y ya lo miramos. Señora. Profe, por ejemplo, al evaluar 4, me tiene que dar 2, ¿no? O sea, al evaluar 4, t como 4, me tiene que dar el valor. No. La función escalón unitario es solamente notación, ¿sí? O sea que lo que está indicando eso, porque es una función definida a trozos, ¿sí? Vale 0 antes de 3 y vale 1 después de 3. No es que eso sea u de menos, no es que sea u de 1, por ejemplo, ¿sí? Si evalúas aquí como tratando de reemplazarte en 4, no. La función escalón, esto es simplemente notación. La función escalón unitario solamente vale 0 o 1. Vale 0 antes de 3, vale 1 después de 3, o de 3 en adelante más bien. Vale 0 antes de 5 en adelante vale 1. La función escalón unitario en 5. Es solamente notación. Ya entendí, profe, gracias. Listo. Entonces aquí hay 3 escalones, porque, bueno, 4 escalones, pero hay 3 saltos, ¿no? Son estos 3. Entonces van a aparecer la función, 3 funciones escalón unitario. Va a estar u de t menos 5. Por eso a veces la escalón unitario la denotan así. Para que de pronto no haya esa confusión ahí. Pero es que, digamos, esta notación es provechosa para el teorema como tal. Entonces, por eso trabajan con esta también. Entonces, u de t menos 10
y de t menos 12. Bien. Bueno, como ya sabemos del ejercicio anterior, todas las funciones de escalón unitario van a estar apagadas, pues en un principio, ¿cierto? En el intervalo de 0 a 5, las funciones van a estar apagadas, pero usted no necesita que estén apagadas, usted necesita que valga 2. Entonces, pues simplemente lo que hace es arrancar con la constante 2, ¿sí? Para que ahí la función esté encendida. Bueno, más bien para que ahí la función f valga 2, porque las demás están apagadas en ese momento. ¿Sí? Las demás están apagadas. Entonces, saltemos a ver qué pasa en el intervalo de 5 a 10. De 5 a 10 necesito que la función f sea 3. O sea que empezamos acá 2. ¿Quién se encendió? Pues la función escalón unitario en 5 se encendió porque ya pasamos del valor de 5, ¿sí? Se encendió, las demás siguen apagadas. Y yo necesito que a esto sea 3. O sea que la única que se encendió fue escalón unitario en 5. Eso quiere decir que, pues, para que esto dé 3, yo debería multiplicar al escalón unitario 5 por 1, ¿sí? Ahora, el escalón unitario de 10 hasta 12 en ese intervalo, pues se encendió una más, que fue se encendió la escalón unitario en 10. La 5 pues ya sigue encendida, porque ahí en adelante ella sigue encendida. Entonces, aquí ya sabemos que va un 1. Aquí no sabemos quién va, pero esta función se encendió y la otra sigue apagada. La función f aquí vale 4. Entonces, ¿qué debería ir aquí para que eso dé igual a 4? Uno también. Un 1 también, ¿cierto? ¿Eso afecta en algo las anteriores? No, porque la función ahí está apagada, entonces no afecta, ¿sí? Al igual que en la anterior. Y miramos el intervalo de 2 en adelante. ¿Y qué pasa? Entonces llevamos 2, esta está encendida todavía, esta también sigue encendida, y ahora se encendió esta. Y ahí la función tiene que tomar el valor de 1. Ahí la función g tiene que valer, f tiene que valer 1. O sea que llevo 2, 3, 4. ¿Quién debería ir aquí para que eso me dé 1? Qué pena. Menos 3. Exacto, menos 3. Y como vemos, eso no afecta lo anterior porque antes estaba apagada la función. Entonces aquí aparece el 1, aquí aparece 1 y aquí aparece 3. ¿Listo? Bueno. Yo les mostré estos ejercicios o estos ejemplos con funciones constantes, ¿cierto? Con funciones constantes ahí. Pero en general, uno puede dar una formulita para funciones definidas a trozos donde no sean solamente pues, constantes allí.
Entonces, si usted tiene una función definida a trozos, en el intervalo de 0 a A vale g de t y de t mayor o igual que a vale h de t. ¿Cómo escribo eso usando la función escalón unitario? Primero que todo, ¿dónde ocurre el salto? Pues el salto ocurre en a. Entonces la función escalón unitario que voy a utilizar pues es t de u de t menos a, ¿cierto? Y pues ¿cómo va a escribir esa función en términos del escalón unitario? Pues aquí va a aparecer, primero, como la función que aparece en este lado es g y escalón unitario estaría apagada ahí, pues al igual que nos pasaba con la constante acá, ¿cierto? Que decíamos, vea, la función no está apagada al principio, sino que tiene un valor que es 2. Aquí la función es g. Entonces, pues bueno, primero coloque esa función g. Cuando se enciende escalón unitario, ¿qué pasa? Pues usted ya lleva una g, ¿cierto? Usted ya lleva una g ahí. Entonces, pues, ¿qué hace? Simplemente, cuando se encienda escalón unitario, debe aparecer h. Pero usted llevaba una g. Ah, pues réstela. Y listo. ¿Sí? Eso es lo que hace si hay dos funciones. ¿Sí? Ahora, si la función es así, digamos, ¿cómo es la apariencia de esta función? Está apagada, después en un intervalo sucede algo por allá, ¿cierto? Y después vuelve a apagarse. Entonces, esa función tiene dos saltos, entonces va a usar dos escalón unitarios. ¿Y cómo quedaría? Pues quedaría así, la función g de t, o sea, la que está en medio, va a venir a multiplicar al escalón unitario en A menos la escalón unitario en B. ¿Por qué? Porque fíjense que en A, en el intervalo de 0 a, la función esta está encendida y esta está apagada. Entonces, ¿cuánto le da la función f? Le da, perdón, aquí ambas están apagadas. Ambas están apagadas en el intervalo de 0 a A. Entonces, ¿cuánto da f? 0. De A para B, la que se encendió fue esta. Entonces, ¿qué queda? G por 1. Ah, entonces aparece la función G. Y cuando tenemos a T mayor que B, ambas escalón unitario se encienden. Entonces queda 1 menos 1. Ah, entonces eso me dio 0. Por tanto, la función F dio 0. ¿Bien? Claro, aquí no me dan fórmulas más generales. Ahí ya tendríamos que mirar cómo quedan. Pero pues esta es una pues, buena idea. ¿Listo? Buena idea ahí como para saber qué tenemos que hacer en esos dos casos, por lo menos, ¿sí? Entonces, la función f, esta que está aquí, usen la propiedad de arriba y escríbanla como una función en términos de escalón unitario. ¿Cuál utilizarían? Vean, utilicen esa de arriba, ¿sí? Para la función que está definida en 0, si t va de 0 a 3 pi medios, y seno de t, si la función vale, si t es mayor o igual que 3 pi medios. Entonces, escríbanla en términos de la escala unitaria. ¿Cuál es la escala unitaria que utilizan aquí? Esta, que aquí es donde ocurre el salto, ¿cierto? O sea, utilizan u de t menos 3 pi medios. ¿Listo?
cómo queda esta función. En este caso, g es la función 0 y h sería la función seno de t. Entonces, vea que ahí en la formulita está g de t más h de t menos g de t por la escalón unitario. Pero como g es 0, en nuestro caso, pues ¿qué me queda? Simplemente queda seno de t por escalón unitario t menos 3 pi medios. ¿Sí? Simplemente usar ahí la ecuación esa que está ahí. Ahora sí, ya hemos estudiado un poquito las funciones de escalón unitario. Ahora, pues, ¿para qué me va a servir la función de escalón unitario? Que es como lo que yo quiero saber. Aquí hay una ilustración de cómo sería la función f normal, ¿cierto? Y cómo es la función f multiplicada por la escalón unitario u de t menos a. Si yo tengo una función multiplicada por la escalón unitario, o sea, tal cual como la de arriba, ¿qué es lo que está pasando? Pues que antes de a la función está apagada y después de a la función toma el valor de f, ¿cierto? En este caso de f de t menos a, que es lo que estoy considerando, ¿sí? Entonces, pues listo. Eso es como lo que le hace la función escalón unitario si yo la multiplicara por una función f. ¿Bien? Bueno. ¿Y pues para qué me sirve eso? Me va a servir para poder calcular las transformadas de ese tipo de funciones. Entonces aquí es donde les digo que la notación cobra sentido, ¿sí? Porque al principio uno dice, bueno, y esa notación del escalón unitario tan extraña, que es como una compuesta ahí que parece como toda rara, pues en realidad tiene su razón de ser, y su razón de ser es esa, ¿bien? Es como para que la notación de ese teorema pues se entienda, ¿sí? ¿Qué queda acá? La transformada de una función f de t menos a por la escalón unitario t menos a. O sea que la función f está corrida, ¿cierto? Tiene un corrimiento ahí. Si usted llega a tener eso, la función escalón unitario es igual a e a la menos as por la escalón unitario, la transformada de f, ¿sí? La transformada de f. Aquí a es un valor positivo, ¿sí? Porque pues Laplace trabaja con funciones de valores positivos allá, perdón, para valores de t mayor que 0. No valores positivos, sino mayor que 0. Entonces, veamos un ejemplo, ¿sí? Veamos un ejemplo de cómo funciona esto, cómo funciona ese teorema. Tenemos un par de ejemplos acá. Entonces, ejemplos. ¿Cómo calcula uno, por ejemplo, Laplace de la función? Pongamos t menos 3 al cuadrado por la escalón unitario t menos 3. Esto que está aquí es la función trasladada, ¿cierto? Si esa es la función trasladada a t menos 3, ¿quién es la función f de t? T a la 2. T a la 2. Exacto. Entonces, este teorema, ¿qué me dice? El teorema me dice, vea,
como está la función escalón unitario, y la función escalón unitario está en a igual a 3, entonces la respuesta va a ser e a la menos a s por la transformada de la función sin desplazar. ¿Sí? Véala acá. Ah, ¿y quién es la transformada de t al cuadrado? Pues esa ya la conocemos. Esa es 2 factorial sobre s a la 3. O sea que en realidad esta transformada me dio como resultado 2e a la menos 3s sobre s a la 3. ¿Listo? Otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Qué tal si aparece por aquí e a la menos 5 t menos 1 por, bueno, voy a colocar esto. Vamos a calcular la transformada. Entonces, por escalón unitario t menos 1. Entonces, aquí observo que está escalón unitario t menos 1. Y aquí también aparece el t menos 1. Entonces, quiere decir que veamos, esta función sufrió un corrimiento de t menos 1. Si esa es la función t menos 1, ¿quién es la función t? F de t. Euler a la menos 5t. E a la menos 5t. Entonces, según el teorema, ¿qué debe aparecer? De aquí sabemos que a vale 1. Entonces queda la función. La respuesta, e a la menos a, s. A es 1, entonces e a la menos s. Por la transformada de la función sin el corrimiento, que sería e a la menos 5t. Y listo. Calcule la transformada de a la menos 5t. La transformada de a la menos 5t es 1 sobre s menos a, pero como el término aquí está negativo, pues la transformada, el denominador queda con un más. Y esta es la transformada, señor. Perdón, una pregunta. ¿El u por t menos 1 vendría siendo otra notación para, por ejemplo, lo que ya teníamos de la no mentiras, ese es ese. No, perdón. Esa es la escalón unitario. Ah, claro. Es otra notación, sí. Es la misma notación, la de la función escalón unitario. Lo que pasa es que aquí le estamos calculando la transformada a una función que está multiplicando al escalón unitario. Entonces estamos calculando la transformada de eso. Y según el teorema, pues lo que me dice es que hay un corrimiento. ¿Bien? Un corrimiento de la función e multiplicada por la transformada de la función pues sin el corrimiento. Bueno, entonces esa es la idea con ese teorema. ¿De dónde sale ese resultado? Aquí como para que ustedes sepan,
Esta es la transformada de la función f sin el corrimiento. ¿De dónde sale ese teorema? Aquí está la prueba, ¿sí? No la vamos a hacer, no la voy a mencionar, pero esa prueba se hace teniendo en cuenta que el escalón unitario se define como una función por partes, ¿cierto? Es una función a trozos. Entonces, eso lo que hace es partir la integral en dos integrales. ¿Bien? Listo. Entonces, para este teorema vamos a ver dos cosas. Primera cosa que vamos a ver. Si estoy calculando la transformada de cualquier función por la escalón unitario, pues ¿cuál es la transformada de una escalón unitario sola? ¿Cuál es la transformada de una escalón unitario? Pues esto. Aquí está la A, ¿cierto? Entonces va a ser E a la menos AS sobre S. ¿Y esto de dónde lo obtiene? Pues de esta misma, sabiendo que F es 1. Entonces, si F es 1, ¿quién es la transformada de 1? La transformada de 1 es 1 sobre S. Desde ahí sale esa transformada del escalón unitario. Uno dice, bueno, pero es que ya ahorita vemos la de la inversa. Veamos esta. Uno se pregunta, bueno, pero es que es como muy complicado tener ahí la función con el corrimiento y la escalón unitario. ¿Por qué no es mejor trabajar con cualquier función multiplicando el escalón unitario? Ah, bueno, pues sí, eso se puede hacer. Si usted tiene cualquier función, o sea, no tiene que ni siquiera pensar en si la función tiene el corrimiento o no, y está multiplicando el escalón unitario, entonces esto es igual a ¿quién? Por el lado del escalón unitario sale este E a la menos AS, y entonces ¿cómo me queda? ¿Qué es lo que tengo que calcular? Pues calcule la transformada de esto, ¿sí? O sea, que el corrimiento se lo hace después, no antes de calcular la transformada, porque buscarle la forma, buscar esta forma puede llegar a ser complicado si yo no manejo el tema de los corrimientos. Vean que los ejemplos, aunque eran sencillos, pues se pudieron como complicar ahí porque no conocíamos muy bien cómo debería ser la forma, ¿sí? Pero acá entonces ya esta parte viene y me soluciona el problema. Dice, no hay lío. Cualquier función multiplicando el escalón unitario es igual a. Entonces, escalón unitario lo que hace es que aparezca ese E a la menos AS. Y simplemente calcule la transformada de G de T más A. ¿Listo? Más A. Entonces, esta forma alternativa de ese teorema, pues me puede solucionar mucho mejor el tema de la forma que debe tener la función allí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso hace que calcular tal vez este tipo de expresiones sea más fácil, porque usted acá tiene seno de T por la escalón unitario. Ahí el seno no tiene el corrimiento, ¿bien? No tiene ahí ningún corrimiento. Bueno, y como tenemos el teorema para la transformada directa, pues también tenemos el teorema para la transformada inversa. Esta creo que es como un poco más, bueno, no sé si entendible, pero sí es un poquito más sencilla de manejar en el sentido que le pide que tenga a la función exponencial multiplicando a la transformada, bueno, a una función que yo le conozco su transformada inversa. Entonces la respuesta es
Por este lado, esta lo que hace es sacarle la función escalón unitario. Y esta, pues le calcula la transformada inversa, pero cuando la coloque aquí, le hace un corrimiento. ¿Bien? Le hace un corrimiento. Bueno, entonces, pues para efectos de todo lo que estamos haciendo ahora mismo, pues vamos a ver los ejercicios, porque si no, así no vamos pues a entender muy bien la cosa. Entonces, veamos, por ejemplo, este ejercicio. Están los ejercicios. Primero, calcule la transformada de e a la 2 menos t por u de t menos 2. Entonces usemos la forma alternativa del teorema, que es esta que vimos acá. Entonces, ¿quién es la función g? La función g en este caso es esta. Y la escalón unitario, pues es esta de aquí. ¿Qué me dice el resultado? El resultado me dice, esa transformada va a ser igual a ¿quién? Entonces, por el lado del escalón unitario, ¿qué resultado me arroja? Aquí yo sé que A vale 2. O sea, que arroja la función e a la 2s. Por la transformada de la función g de t más a. O sea, que va a ser la función. Voy a escribirla aquí. G de t más a. ¿Quién es a? Pues a es 2. Eso es lo que me dice el teorema. Entonces el teorema me va a decir, ¿quién es la función g? G de t es e a la 2 menos t. Hágale el corrimiento a esa función. G de t más 2, ¿qué es? G de t más 2. Reemplace aquí, donde está la t, reemplácela por t más 2. ¿Qué le queda? ¿Sí entendieron o no están entendiendo? Profe, sería e a la menos t. En ese caso es e a la menos t. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente hagan este reemplazo. Y eso les queda, como dice su compañero, e a la menos t. Pues yo ya sé cuál es la transformada de e a la menos t. La transformada de e a la menos t es 1 sobre s más 1. Vean el ejercicio 2. Bueno, el ejercicio 2 es una transformada inversa. Ahorita calculamos la transformada inversa. Calculemos la transformada directa, es decir, 3. Aparece el escalón unitario t menos pi. ¿Qué quiere decir eso? Que a vale, que A es igual a pi.
Entonces, ¿quién aparece? Por la escala unitario aparece E a la menos pi s, ¿sí? Por la transformada de la función g de t más a, donde g de t es la función coseno de t. ¿Listo? Coseno de t. Entonces, si g de t es coseno de t, ¿quién es g de t más pi? Ah, pues esto es coseno de t más pi. Bien, coseno de t más pi. Nosotros no conocemos la transformada de coseno de t más pi, pero por propiedades de la función coseno, correr la función coseno, hacer este t más pi, es igual a menos coseno de t. Eso es una propiedad trigonométrica o propiedad geométrica que tiene la función coseno, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda aquí? Calcular e a la menos pi s de la transformada de ¿quién? De menos coseno de t. Esto es igual a, saco este menos de la transformada, te lo coloco aquí, menos pi s, por, ¿quién es la transformada de coseno de t? Como el que acompaña la t es 1, entonces queda s cuadrado más 1. Y aquí, como es la función coseno, debe aparecer una s en la parte de arriba, ¿cierto? Vean la tabla. Ahora sí, calculemos una transformada inversa para ver cómo funciona eso. Maestra, antes de que siga, en el punto 1 creo que es. No, en el de... Sí, en el 1. Ahí se hizo el desplazamiento pues para arreglar la función y así convertir, bueno, la función para en una de las tablas. ¿En el ejercicio 1 o en el 3? En el 1. No, en el 1, ¿cuál es la propiedad en ese caso? Estamos usando esto, la forma alternativa del teorema. Entonces aquí, ¿quién es g para el caso 1? G, ¿quién es? La función e a la 2 menos t, ¿cierto? Por escalón unitario. Entonces, ¿qué me dice la forma alterna? Me dice, la escalón unitario lo que hace es que aparece e a la menos 2s. Y calcúlenle la transformada a la función g, pero corrida, ¿cierto? Entonces, calcule g de t más a. En este caso sería g de t más 2. Entonces, por eso simplemente coloqué, ¿quién es la función g? La función g es e a la menos 2t. La función g de t más 2, pues simplemente reemplacé y eso me da e a la menos t. Entonces, por eso es lo que coloqué aquí. Estoy aplicando la forma alterna alternativa del teorema. Listo, maestra, gracias. Bien, y en la tercera también utilicé la forma alternativa del teorema, solamente que esa última igualdad de coseno de t más pi
igual a menos coseno de t, es una propiedad pues trigonométrica o más bien una propiedad geométrica de la función coseno, ¿sí? Por ser coseno una función periódica. Tiene esa propiedad, ¿listo? Bueno, entonces ahora veamos cómo queda cuando quiero calcular una transformada inversa. Entonces, si yo quiero calcular una transformada inversa, el teorema para la transformada inversa dice lo siguiente. Entonces, e a la menos pi s sobre s cuadrado más 1. Fíjense que este e a la menos pi s lo que va a hacer o lo que va a provocar es que aparezca la función escalón unitario. Eso es lo que provoca, ¿sí? Entonces voy a simplemente escribirla así para que lo veamos un poquito más claro. Entonces esta función lo que va a provocar es que aparezca escalón unitario, ¿listo? Entonces, si va a aparecer escalón unitario, ¿cuál escalón unitario va a aparecer? Pues aquí hay una, SA es pi, entonces va a aparecer el escalón unitario u de t menos pi, ¿cierto? U de t menos pi. U de t menos pi. ¿Quién va a ir aquí? Pues ahí va a ir la transformada de la función, la transformada inversa de la función 1 sobre s cuadrado más 1. Pero no va a ir tal cual. Va a ir con un corrimiento. ¿Cuál es ese corrimiento? Este mismo. Bien, entonces, por eso de ahí digamos como la notación de la escalón unitaria. Donde f de t, ¿quién es? Porque ahí la estoy corriendo, pero ¿quién es f de t? Pues f de t es la inversa, transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1. ¿Quién es esta transformada inversa? ¿El seno? Seno de t, ¿cierto? Entonces, así, la respuesta, ¿qué será? Si esta es f de t, ¿quién es f de t menos pi? Pues simplemente reemplazo acá, ¿no? F de t menos pi, ¿quién es? Seno de t menos pi. Entonces, así la transformada inversa de esta expresión debe ser ¿quién? F de t menos pi por escalón unitario. ¿Listo? Por escalón unitario. Entonces, voy a hacer aquí entonces una como especie de conclusión del teorema. Entonces, el teorema 2 tiene esta apariencia, ¿no? La forma directa es esta. Si su función tiene un corrimiento igual que la notación de la función escalón unitario, entonces, pues esto es e a la menos as por la transformada de f sin el corrimiento. ¿Sí? Ahora, para este mismo teorema tenemos la forma alternativa, que es, pues yo no sé quién es G, pero aquí está G por T menos A. Entonces el teorema dice, no hay problema, calcule esto, hágale el corrimiento
después. Entonces, aquí viene a ser este teorema, ¿sí? Entonces, haga el corrimiento después. G de T más A y la forma para la transformada inversa, ¿quién es? Entonces, para la transformada inversa, fíjense, debe estar E a la menos AS por F de S, ¿sí? Entonces, pues de aquí, de la E a la menos AS, sale la escalón unitario y simplemente calcúlele la transformada inversa a F de S. Bueno, aquí sí tengo que escribirla así porque tengo que dejar claro el corrimiento. Entonces aquí queda F de T menos A por la escalón unitario T menos A, donde F de T es la inversa de la F mayúscula. O sea, calculo esta y le hago un corrimiento para que aparezca esta de aquí, ¿sí? Entonces, estas dos son exactamente la misma, solamente que se utiliza más la forma alterna por cómo está la función g, ¿sí? Y esta es la forma, pues, para la transformada inversa, ¿sí? Transformada inversa. Entonces, en este caso, pues, son importantes las escalones unitarios. Vimos por ahí también que si usted solamente tiene que calcular la transformada del escalón unitario T menos A, eso es simplemente E a la menos AS sobre S, ¿sí? Como una consecuencia ahí de esos resultados. Entonces, este es el segundo teorema de traslación que tiene que ver con la función, la transformada de Laplace. Y que pues claramente nos sirve para calcular problemas de valor inicial, que es lo que siempre pues estamos buscando, ¿no? Este teorema puede ser un poquito más complicado porque pues trabaja con esas funciones de escalón unitario, hay que a toda hora como vivir pensando en ese corrimiento, ya sea en la transformada directa como en la transformada inversa. Entonces, pues ahí hay que tener un poquito más de cuidado que con el pues, teorema anterior. Bien. Bueno, la próxima clase seguiremos haciendo más ejercicios de este teorema y pues vamos a ver cómo lo utilizamos ya en problemas como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, en problemas de valor inicial, como en este caso. Entonces, el plus que tiene este tipo de teoremas, por ejemplo este en especial, es que usted puede trabajar con funciones que tengan esa apariencia, o sea, funciones definidas a trozos, cosas que no podíamos hacer pues antes y que empezamos a mirar que se podía hacer con transformadas, pero allá lo empezábamos a calcular usando la definición formal de transformada. Aquí ya no. Aquí escribe usted su función en forma de escalón unitario y ya puede trabajar con el teorema que vimos hoy y calcular pues cuál sería el resultado o la solución más bien para el problema de valor inicial, donde la función pues no es una función normal, una función definida, es una función definida a trozos, ¿listo? Entonces, ya tenemos más herramientas para poder calcular este tipo de transformadas de Laplace, ¿listo? Bueno, ¿hay alguna pregunta?
Yo tengo dos preguntas. En resumidas cuentas, todos estos teoremas y variaciones son para calcular las transformadas de funciones, ¿cómo se llama? Función unitaria, pues. Sí, escalón unitario. Eso, escalón unitario, ¿sí? Lo que vimos hoy, sí. El teorema anterior, que fue el de traslación en el eje S, no trabajaba con funciones de escalón unitario. ¿Sí? Ese no trabajaba con funciones de escalón unitario. Hacía corrimientos, pero no con funciones de escalón unitario. Allá lo que aparecía, o cuando se utilizaba ese teorema, era porque había una traslación en ese. Por ejemplo, aquí usamos el teorema porque el primero, ¿no? El que vimos la clase pasada, porque la función estaba multiplicada por una exponencial. ¿Listo? Y cuando estaba la inversa era porque veíamos que haciendo una sustitución obteníamos la que queríamos. Entonces, digamos como que hacemos esa traslación. En estos ejercicios, fíjense que aquí en la conclusión, las transformadas directas tienen escalón unitario. O sea, cuando aparezca escalón unitario, teorema 2. Si aparece en una transformada inversa, ojo, esta no es directa, ¿sí? Si aparece en una transformada inversa, una exponencial de la forma e a la menos as por una función, eso le indica que su transformada inversa va a estar escrita en términos de escalón unitario. ¿Sí? Entonces, en las directas aparece la escalón unitario. En esta, las inversas tienen una función exponencial y eso le va a indicar que su solución estará escrita en términos de una escalón unitario. Por eso teníamos que ver que era una función escalón unitario, porque este teorema está alrededor de esa función, de ese tipo de funciones. Ok, profe. Bueno, y la segunda pregunta era para saber si la otra clase era presencial. La otra clase es el día lunes ya, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que el día de hoy la dejé de forma remota por la situación que se presentó ayer. Ayer yo tenía clase de 4 a 6 y no sé qué pasó, tal vez por lo de la marcha y demás, dieron la orden de que lo que dijeron, lo que escuché fue que iban a cerrar la universidad a las 6 de la tarde. Entonces, pues yo dije, si llega a pasar algo así, si llega a quedar como que se repita, vamos a estar en la universidad y no vamos a poder dictar la clase, o vamos a estar en el salón y nos van a sacar porque tenemos que desalojar el edificio. Entonces, pues para evitar ese inconveniente, dije, bueno, dejémoslo ya de forma remota. Entonces, para la siguiente clase, que es el lunes, la dejamos, no sé, podríamos dejarla presencial y el miércoles entonces remota. Yo ahí les estoy avisando en un correíto. ¿Listo? Listo, maestra. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Continuaremos con este teorema, haciendo más ejercicios y viendo entonces cómo se trabaja con las funciones escalón unitario. ¿Listo? No olviden, por favor, enviarme el correo de cómo van a estar sus grupos para enviarles cuál va a ser los ejercicios que les corresponde. Listo, muchachos, que estén bien.